nos vamos al capítulo 5. Esther, capítulo 5. Este capítulo cambia, si bien es cierto, sigue la trama, pero el enfoque es un poco diferente. Yo a este capítulo le puse el control de las emociones y la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, es posible, hermanos, que pasemos por pruebas y situaciones difíciles, pero aquí hay algo interesante. Es la fe. ¿Cómo la fe puede influir en nosotros? ¿O cómo la fe puede ayudarnos a enfrentar el momento difícil? Debemos reconocer que los seres humanos somos seres emocionales. Tenemos gran parte de nuestra alma, gran parte o una parte importante del área de nuestra alma tiene que ver con nuestras emociones, nuestros sentimientos. Hay emociones positivas y hay emociones negativas. Hay emociones tóxicas y hay emociones saludables. No sé si usted sabía eso. Las emociones tóxicas son las que nos enferman del alma y pueden también derivar en enfermedades físicas. Nuestras emociones, positivas o negativas, tienen influencia en nuestro comportamiento. Y las emociones son lo que está muy a flor de piel. Podríamos decir que es el cómo nos sentimos. A veces está mucho antes que el de la reflexión profunda o del análisis del por qué nos sentimos así. Nosotros tenemos estas emociones que son parte de nuestra naturaleza, pero sí debemos tener cuidado cómo las manejamos. ¿Cómo las manejamos? Porque las emociones bajo control pueden darnos la posibilidad de tomar sabias decisiones. Eso es. Cuando yo puedo controlar mis emociones, eso me puede ayudar a tomar una sabia decisión. Así también las emociones descontroladas pueden llevarnos a tomar malas decisiones o a tomar decisiones precipitadas. A veces hay personas que son mecha corta, ¿conocido ese término? Mecha corta. Mecha corta, o sea, una chispita y ¡boom! Estalló. Y en su estallido dijo muchas cosas. Pero después de eso le vino como el ¡wow! ¿Qué dije? Viene, ¿cierto? El momento de la lucidez, como que vuelve en sí, se da cuenta de lo que hizo, de lo que dijo. Y eso le provocó un gran problema porque él hizo un daño que no esperaba que fuese tal. Hay algunos que culpan a ese que se afectó tanto porque, entre comillas, si le conoce que es así, ¿para qué le hace caso? ¿Ha escuchado ese tipo de excusas?
Si me conoces que soy así, ¿para qué me haces caso? O sea, es como mirar a una persona con una situación anómala en su personalidad, en que cuando llegan este tipo de episodios, ¿cierto?, de crisis, esta persona va a reaccionar de esta forma, por lo tanto hay que considerarla como un enfermito o una enfermita a la que no hay que hacerle caso porque tiene este pequeño detalle, un defecto, ¿cierto?, de fábrica. Mira, el otro día mi esposa andábamos cotizando un televisor y se veía muy lindo y el precio era muy conveniente, pero preguntando al vendedor y me fijé en un cartelito que decía producto de segunda selección. Wow. Entonces yo le dije al vendedor, ¿qué significa eso de segunda selección? Me dijo, no hay ni una garantía de lo que usted se va a llevar. Segundo, tiene fallas. Tiene fallas. Usted verá. A veces nos pasa eso, ¿cierto? Hermanos, nosotros debemos tener un control de nuestras emociones porque las malas decisiones vienen de emociones descontroladas. Las emociones negativas bajo control, increíble esto, pueden ayudarnos a buscar solución a nuestros problemas. Muchas veces una emoción negativa puede despertarnos, puede darnos una dosis de energía para enfrentar el tema y sacarnos por fin ese asunto. No sé si a usted le pasa, pero una emoción, un poco de enojo puede ayudarnos a enfrentar eso con mucha energía y enfrentarlo y solucionarlo. También en este libro vamos a ver, en este capítulo vamos a ver dos extremos. Una persona que tiene absoluto control de sus emociones y una persona que tiene cero control de sus emociones. Esther y Amán. Versículo 1. A ver, vamos a poner acá. Las emociones controladas. Vamos a usar eso. Las emociones controladas por la fe. Vamos al versículo 1. Dice, aconteció que al tercer día, ¿cuándo? Al tercer día. Hay algo aquí hay un cambio en la forma de enfrentar el tema. Esther ahora está saliendo de su ayuno y ella siente el respaldo, siente que hay algo especial, siente tal vez una valentía, una osadía que no tenía. Pero eso fue por producto de la información de todos los que estaban ayunando por ese día y por ese momento. Solo después del ayuno y la oración, ella da el paso. Después de ayunar, después del ayuno de todos los judíos, después del ayuno de Mardoqueo, después del ayuno de 3 días, después de un ayuno sin comer ni beber, después del ayuno de ella misma y de sus doncellas. Entre paréntesis, leía el comentario de cómo Esther tenía influencia positiva en esas 7 doncellas que la acompañaron en su ayuno. Mujeres ajenas al pueblo judío, pero sin embargo acompañan a Esther en su ayuno. Esto habla de su testimonio. Después de sobreponerse al temor,
¿Recuerda usted cómo termina o qué dice el capítulo 4, versículo 16? Si perezco, que perezca. O sea, aquí voy a todo o nada. O vivo o muero. ¿Cómo habrá sido para ella esta decisión? Hay gente, hermanos, que cuando está pasando por un momento difícil, le viene, por ejemplo, taquicardia, le viene inapetencia, insomnio, no puede dormir, hasta cuadros diarreicos, el estómago. Es decir, una serie de trastornos que pueden ir acompañados solamente por una información, solamente por el temor. ¿Cómo ella toma esta información y en el ayuno y en la oración, qué es lo que hace? Clamar a Dios, vaciarse, confiar en Dios, depositar la carga en Dios. Después de sobreponerse a eso, el riesgo de perder la vida, después de haber puesto en la balanza el riesgo que significa hablar con el rey versus lo que ella podría alcanzar. Yo no sé si usted ha pasado por un momento así, pero ella tuvo que enfocarse en vencer y sujetar sus emociones para prepararse anímicamente y dar el paso de fe. Eso es. No permite ella que sus temores o sus emociones negativas le paralicen o le dejen sin reaccionar. Por el contrario, ella canaliza adecuadamente sus pasos, uno a uno. Por el contrario, ella sujeta su temor y hace lo que tiene que hacer. Aquí es el tema, hermanos. Si decimos que somos hijos de Dios, si decimos que hemos conocido a un Dios vivo, a un Dios real, ¿de qué manera yo puedo echar mano a esa fe para sujetar mis temores y enfrentar la situación con, podríamos decirlo, con madurez, con fe? Es importante. Yo he visto personas, hijos de Dios, en momentos normales que funcionan muy bien, pero cuando viene la crisis, allí yo puedo ver qué clase de hermano es. Ahí yo puedo ver qué clase de relación él tiene con Dios. Ahí puedo ver cómo él enfrenta la situación. ¿Se me desarmó el hermano o se mantuvo firme? Hermanos, y creo que es muy importante mantener esto, el control de nuestras emociones sujetas. Porque, o si no, hermanos, tenemos un doble problema. Rearmarnos, levantarnos, incorporarnos y el segundo y el problema principal, enfrentar el problema. Dice que se vistió con su traje real. ¿Se viste con la dignidad real? ¿Se viste ella con todo lo que significa su atuendo, su vestimenta de la reina, con esa nobleza, con esa dignidad? Porque también no quiere dar a conocer su problema, su drama. Ella está enfrentando todo esto de la mejor forma posible. Tal vez aquí hay algo interesante que nos lleve a pensar
si ella conoce a su esposo, ella sabe que es más fácil ganarle a través de la belleza, ganar su voluntad a través de la belleza, que a través de la lástima. ¿Cuántas pueden decir yo lo conozco y sé cómo obtener el resultado, el favor o lo que yo busco? Esther pensó, si yo me pongo el atuendo de una persona mendiga, si yo me pongo la ceniza para inspirarle lástima, ¿cuánto puedo llegar a obtener? ¿Se da cuenta? Pero dijo ella, conociéndolo, recuerde usted el episodio con Vasti, para este rey lo más importante era la belleza, lo que podríamos decir ser una fiesta para sus ojos, ella, su amada. Entonces Esther recordó tal vez ese episodio y dijo, estamos pasando por una grave situación, pero yo no me voy a presentar delante de él con mi rostro demudado y mi atuendo humilde, porque sé que de esa manera no voy a lograr nada. Eso es importante, porque ella recurre a aplicar, podríamos decir, su fe en esto, conociéndolo. ¿Qué tanto conoces a tu esposo? ¿Sabes cómo obtener la voluntad de él? Ella se quita la indumentaria del ayuno para vestirse con toda su hermosura y majestad. Tal vez pensó ella que si ella tendría que perecer, no perecería como una mendiga, sino como una reina. Digna, siempre, ¿cierto? Entró en el palacio. Me gusta esta palabra porque habla de acción. Entró en el palacio. Me la imagino una mujer espigada, una mujer con su rostro levantado, con sus atuendos de finísimas telas, sus joyas, su séquito de damas acompañándola. Y entró en el palacio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y el rey estaba sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Entró. Y eso es lo importante. Fue. Segundo, las emociones controladas por la gracia. Versículo 2. Dice el versículo 2, cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo ante sus ojos gracia. Ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Cuando tú controlas tus emociones, en realidad es un paso de fe, porque de alguna manera estás sujetándote en todo tu ser emocional que quiere vaciarse, que quiere demostrar, que quiere sacar todo aquello que está allí como algo tremendo. Pero ella sujeta todo eso porque cree que Dios puede darle también gracia. Gracia delante de quien ella va a hablar y gracia delante de esa autoridad que tiene que verla. Algo ocurre de parte de Dios en el corazón del rey
para sentir esto, de extenderle su cetro. En Facebook aparece, me gusta, ¿cierto? Entonces, cuando el rey está allí, tal vez en su tema real, ¿cierto? De sus asuntos reales, y de repente la ve, ¿cierto? El rey dijo, me gusta. Interesante. Ella va revestida, por dentro tal vez deshecha, pero por fuera digna. Y es aquí, hermanos, donde vale la pena reflexionar un poquito, que las emociones controladas nos ayudan en la gracia de Dios, nos ayudan a obtener gracia, nos ayudan, hermanos, a obtener esa gracia que no siempre nosotros podemos generar. Para controlar las emociones se necesita fe, pero también se necesita dominio propio. Importante, el dominio propio viene de una voluntad rendida a Dios. Esa capacidad de autocontrol viene de una voluntad rendida a Dios. Y eso viene de una relación con Dios y de una relación profunda con Dios. Para Esther, esta era la prueba máxima. Era vivir o morir. Vivir o morir. Si ella hubiese estado descontrolada, todo se habría venido al suelo, al piso. Sin embargo, ella, dice la Escritura, obtuvo gracia. Hermanos, aquí hay una palabra que si ella no hubiese tenido el aplomo o la serenidad, qué importante es tener esto, que yo creo con todo mi corazón que es un recurso que Dios nos puede dar en los momentos difíciles. Ella tuvo esa serenidad para estar delante del rey y ella obtuvo la gracia del rey porque Dios le dio a ella la gracia para controlar sus emociones, para controlar su estado anímico. Hay gente que es muy, yo diría, sin filtro. ¿Ha escuchado eso? Sin filtro. Mi esposa, cuando estaba estudiando su carrera de orientadora, me hablaba acerca de unos términos. Decía pensamiento hablado. Hay gente que es pensamiento hablado. O sea, no tiene ningún filtro, no tiene ninguna retención, ninguna consideración. Y se jactan de que son así, francos y directos. Pero sabe, yo estaba leyendo en un libro acerca de psicología que hablaba de la autoafirmación. Es decir, yo puedo enfrentar algo en mis propias convicciones, pero eso no significa que el ser ser autoafirmativo no significa que yo pueda dañar u ofender. O sea, hay una forma de tener esta autoafirmación positivamente o negativamente, constructivamente o destructivamente. Es allí donde yo tengo que definirme. ¿Para qué uso esto de ser tan autoafirmativo? ¿Dónde yo me paro? En mis propias convicciones, en mi realidad, en mi versión, en mi opinión, sin dañar a los demás. Esther tenía esto. Ella era una persona que tenía esta autoafirmación, pero controlada por la gracia de Dios. Número 3, las emociones controladas
abren puertas. Las emociones controladas abren puertas. Dijo el rey. Imagínense lo que pasó por el corazón de Esther cuando el rey le extiende el cetro. Y Esther tocó el cetro. Hay un momento, podríamos decir, mágico, ¿cierto? Porque todo lo que podría venir ahora sería bueno, no malo. Vale la pena, hermanos, vale la pena tener cuidado con nuestros arranques emocionales. Vale la pena tener cuidado con nuestras reacciones frente a las presiones, frente a los problemas. Es que usted dirá, pero es que yo no me aguanto. Bueno, libérese y tómese 3 días donde ni siquiera se tome la molestia de ir al refrigerador. 3 días para vaciarse, para desahogarse, para llorar, para sacar todo. Pero cuando usted venga a hablar con la persona que puede tener en su mano su destino, usted tiene que tener este autocontrol, este aplomo, esta serenidad, esta firmeza. Porque las emociones controladas abren puertas, dan oportunidades. El rey le abre las puertas con las preguntas: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Dos preguntas. Y lo tercero que le dijo ya no es una pregunta, sino que es una oferta. Hasta la mitad del reino se te dará. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo puede cambiar la realidad de un momento para otro? ¿Qué tienes, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Porque las emociones controladas abren puertas. Y es aquí ahora donde Dios le abre una puerta en la entrevista con el rey. Esther solo recibe ofertas y ofrecimientos de su parte. ¿Se da cuenta, hermano, que aquí hay que tener una actitud madura? Madura, ¿cierto? Es necesario orar por nuestras necesidades. Pero también es necesario orar por nuestro estado anímico. A veces oramos por nuestras necesidades, pero no oramos para que Dios nos dé paz. No oramos para que Dios controle nuestras emociones. No oramos por nuestra salud, hermanos, psíquica. Porque cuando vamos con los problemas adelante, no siempre tendremos los mejores resultados. Muy por el contrario. Debemos orar por nuestras necesidades, por nuestras situaciones difíciles, pero también debemos orar por nuestro estado anímico, orar para que Dios nos dé su paz, para que la magnitud del problema no nos desborde o no se nos desborde, llevándonos a la desesperación. Porque las emociones controladas siempre nos abrirán puertas. 4. Las emociones controladas nos permiten dar pasos de fe. Pasos de fe. Una emoción, el temor, el miedo, por ejemplo, a veces es paralizante. No reaccionamos, como que eso nos deja absolutamente en shock. Pero cuando controlamos nuestras emociones, es posible que comencemos a dar pasos de fe.
Mire lo que dice el texto. Y Esther dijo, si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Si le place al rey, vengan hoy a cenar. Tengo un banquete para ustedes. La emoción controlada, hermano, te permite pensar estratégicamente. No por el momento que estás viviendo, sino, mejor dicho, por preparar un escenario adecuado. Porque el tema no era un asunto de conversarlo en el umbral o en un patio. El asunto ameritaba tener un escenario diferente, donde hubiese, podríamos decir, un momento de relajo, de una conversación distendida, para preparar el corazón de ese rey que puede realmente dar la solución a esta inminente destrucción de su pueblo. Las emociones controladas te permiten pensar estratégicamente. La emoción te permite dejar que las cosas vayan siendo inducidas adecuadamente. Correcto. Cuando el rey le dice, ¿qué cosa pides? Cuando el rey le pregunta, ¿qué tienes? El reino, la mitad del reino se te dará. ¿Era el momento para que ella hubiera dicho todo lo que le estaba pasando? Tal vez no. Pero sin embargo, ella aquí se toma de valor para dar un paso de fe. De tal manera que dijo, este no es el momento, yo debo tener y esperar el momento propicio, adecuado. Dejar que las cosas vayan tomando su cauce adecuadamente. Vi otra palabra, la palabra no actuar atolondradamente. La busqué. Y esto del atolondramiento es sin haber reflexionado previamente, porque el atolondramiento produce una falta de coordinación en las acciones y en las palabras. Hermanos, la tarea era no pequeña. El problema era gravísimo. Era inminente la destrucción de todo su pueblo, incluyéndose ella. Entonces era como para estar actuando bajo presión extrema. Pero aún en esa presión extrema es posible que Dios nos asista para darnos a nosotros ese aplomo, esa serenidad, esa fortaleza interior para hacer las cosas inteligentemente. Hacerlas en un proceso, podríamos decir, estratégico, de dar pasos de fe, sin, podríamos decirlo, sin engolosinarnos por obtener una respuesta inmediata. No sé si se entiende el concepto. Entonces te permite dejar que las cosas vayan siendo inducidas adecuadamente y no atolondradamente, sin esa capacidad de reflexión o sin la debida coordinación de los eventos que se van suscitando. ¿Qué idea tenía ella que proyectar? Tenía que proyectar la idea de ser una reina empoderada de su rol. Seguimos. Versículo 5. Las emociones controladas generan confianza. No hay amenes. Las personas que no controlan sus emociones no dan confianza.
Más bien infunden temor. ¿Ha conocido, por ejemplo, cuando hay un familiar enfermo y de una enfermedad grave? Algunos son los que manejan la información completa, ¿cierto? Porque hay otros que no tienen la capacidad de reaccionar correctamente, por lo tanto le ocultan la información, le ocultan la verdad, por temor, ¿cierto?, a que esta persona se precipite, se corte las venas, etcétera. Puede hacer muchas cosas. Cuando usted aprende a controlar sus emociones, yo no sé cuánto habrá llorado, cuánto habrá clamado Esther durante sus 3 días, pero ahora ella está cosechando los resultados de enfrentar esto inteligentemente, porque las emociones controladas generan confianza. ¿Qué dice el versículo 5? Respondió el rey: daos prisa, llamad a Amán, para hacer lo que Esther ha dicho, para hacer lo que Esther ha dicho. Fíjese, ahora el rey está dando una orden sujetándose a la palabra de lo que Esther dijo. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. ¿Qué significa esto? Que su emoción controlada generó en ellos mucha confianza. ¿Le contaste esto a tu marido? ¿Y cómo lo tomó? No, no se lo conté porque tuve miedo de su reacción. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese tipo de respuestas? No, no fui capaz de decírselo porque no sabía cómo lo podría tomar. ¿Qué pasa con eso? Una persona que no tiene sus emociones bajo control no inspira ninguna confianza. Lo mínimo. Y no muy cerca. No son predecibles. Mire, si hay algo que es saludable en una familia, por ejemplo, es que los padres sean predecibles para los niños. En el sentido de, yo conozco y sé cómo van a reaccionar. Yo los conozco y sé que su reacción va a ser de esta forma. Eso genera confianza porque se puede decir la verdad, porque la persona va a tener, el receptor de la información va a tener la reacción correcta. ¿Se da cuenta que es importante? Este es un mecanismo de protección hacia nuestra familia, hacia nuestros hijos. Hay madres que dicen, yo conozco a mi hijo, yo conozco a mi hija. Sin embargo, la noticia que le dio el profesor era algo que jamás pensó ella que podría ocurrir en la vida de su hijo o de su hija. ¿Y por qué se equivocó? Porque justamente su hija sabe qué tipo de reacción tendría su mamá y por eso decidió no abrirse con ella. Hermanos, porque las emociones bajo control siempre van a generar confianza. Porque las personas que no son predecibles, no se sabe cómo van a reaccionar. Para Esther esto era un verdadero drama y para todos los judíos. Sin embargo, ella controla su emoción y esto permitió que su invitación fuese aceptada con alegría. Número 6. Emociones controladas captan buena disposición
disposición y recursos. Buena disposición y recursos. El problema era grave. El problema era grande. Pero fíjese lo que dice la palabra. Y dijo el rey a Ester, ahora en el escenario del banquete, no en el patio, sino que en el banquete. Dijo el rey a Ester en el banquete, mientras bebían vino, ¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque la mitad del reino te será concedida. Lo primero, porque este mismo texto o esta misma oferta se la hace en el versículo 3. Parece ser que en el versículo 3 era lo protocolar. Pero acá es lo que están haciendo realmente del corazón. Aún en esas circunstancias, Ester se ganó la buena disposición del rey porque tuvo la madurez, qué importante, tuvo la entereza de sobreponerse a la situación que vivía y enfrentar a los demás con una actitud correcta. A veces puede resultar el obtener algo de los demás a través de la lástima, pero ella no quiere lástima. Ella quiere realmente solucionar el problema de raíz. Yo quiero decirle, hermano, que Dios conoce su necesidad y Dios conoce su realidad. Sí, Dios conoce la situación que usted vive en su real dimensión. Dios tiene el cómo y con quién solucionar su problema. Amén. Pero Dios no quiere que usted actúe a través de su estado emocional, sino que usted pueda dejar su carga en el altar. Aleluya. Dejar su carga en el altar porque Él llevará su carga, pero delante de los demás usted se comportará como hija o como hijo del Dios Altísimo. Una vez un misionero me dijo, ¿sabes por qué yo estoy ayudando a la iglesia de Talagante? ¿Sabes por qué yo te estoy ayudando con el colegio? Y yo le dije, no sé, porque tú nunca me has pedido. Donde yo voy, tengo 5 o 6 personas que me piden. Son acosadores, son insistentes. Y me cuesta. Y realmente sé que están pasando una necesidad. Y me cuesta mucho rechazarles. Pero lo tuyo, me dijo, es diferente porque tú nunca me has pedido. ¿Se da cuenta? ¿Cómo puede cambiar? Cuando uno tiene una gran necesidad, tu emoción controlada te permitirá captar buena disposición de otros y también recursos. Finalmente, versículos 7 y 8, las emociones controladas dan sabiduría. Sabiduría de Dios. Fíjese cómo termina esto. Entonces respondió Ester y dijo, mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Sabiamente se está manejando ella, prudentemente. Hermanos, esto nos ayuda a entender de que cuando uno tiene sus emociones controladas, sus temores, sus miedos y todo esto,
están ahora en las manos de Dios, Dios nos da la compostura, el comportamiento correcto. Dios nos da también el buen semblante. Dios también nos da la prudencia, actuar prudentemente. Dios también nos da la capacidad de dar sabias respuestas. Ahora el rey nuevamente le ofrece, pero ella no quiere entregar su necesidad hasta no estar segura de que el rey ha preparado realmente su corazón para otorgarle su petición. Eso quiere decir que la sabiduría es saber esperar el momento oportuno. El momento oportuno. ¿Usted sabe cuántas peticiones reciben los alcaldes cuando van a hacer visitas a ciertos eventos y actos? Hay gente que solamente busca eso y está en eso. Pero, hermanos, la emoción controlada a usted le da la sabiduría, el discernimiento para entender el cómo y cuándo plantear la situación. Le da el temple para no despertar desconfianza o dudas. Ahora el rey está feliz en este banquete y nuevamente le insiste: ¿qué pides? ¿Qué necesitas? Y ella le dice: ven mañana, te haré otro banquete y ven con Amán y mañana te diré. El rey aquí ratifica sus promesas. Sin embargo, Esther no siente en su corazón que sea el tiempo para revelar su necesidad. La sabiduría es cuándo hablar y cuándo callar. Cuándo hablar y cómo hablar. Dios nos da hasta las palabras a veces. Hermanos, yo creo con todo mi corazón que dependemos de Dios en todo lo que hacemos. Pero Dios nos ha dado a nosotros esto, de que si Dios nos da esta capacidad de ser emocionales, pero que manejemos adecuadamente nuestras emociones, las controlemos. No permitamos que nuestras emociones destruyan los propósitos y los planes de Dios. No debemos permitir que nuestras emociones destruyan nuestras relaciones y sobre todo con las personas que amamos. Aprender a controlar nuestros dichos, nuestras expresiones, nuestros comentarios, o aprender a manifestar nuestra disconformidad con algo, no atacando a la persona. Aprender, hermanos, a usar prudentemente las palabras cuando nos dirigimos hacia una autoridad. Aprender a esperar en el Señor el momento oportuno para decirlo. De eso nos está enseñando Esther. Fíjese lo que pasa en el otro lado, pero solamente lo vamos a dejar como introducción. Dice: mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Mire, y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Como una persona en el mismo texto, ¿cierto? A escasos minutos tal vez de un episodio, la alegría, dice, contento y alegre de corazón, de un momento pasa a la ira. ¿Se da cuenta? Es posible que una persona experimente este tipo de cambios anímicos, pero será sin la fe. Porque nuestra relación con Dios nos lleva, hermanos, a descansar en Él. Aprenda a descansar en Dios. Aprenda, hermanos, a descansar en la soberanía de Dios. Aprenda a dejar en las manos de Dios las cosas relevantes de su vida. Aprenda a sujetar su estado emocional
para que el propósito de Dios se cumpla a través de los pasos o la estrategia que Dios le esté revelando. Aprenda, hermanos, a decirle a Dios, amén. Será cuando tú quieras. A veces somos demasiado exigentes, demandantes. Vamos por la inmediatez, pero las cosas de Dios no funcionan así. Dios tiene que trabajar en el corazón de las personas. Dios tenía que tratar con este rey. Dios tenía que hacerle, podríamos decir, aumentar la imagen que el rey tenía de su reina, en el sentido de cómo ella se comportó, en la atención, en el servicio, en cómo ella le brinda este banquete. Dios tenía que tratar con este rey en su intimidad para que cuando sea el momento adecuado, el corazón de este rey ya esté preparado por Dios para entonces ir con la solución o suplir esa gran necesidad que tenía Esther. Amén. Aleluya. El Señor les bendiga. ¿Qué les parece si oramos por lo que hemos recibido de parte de Dios en esta mañana? Señor, te doy gracias porque tú nos has dado autocontrol, autodominio, nos has dado la capacidad de sobreponernos. Y yo te pido, Padre, que si alguno de tus hijos está enfrentando una situación difícil, yo te pido, Señor, con todo mi corazón, que tú le sujetes a ti, de tal manera que sus decisiones sean las correctas, que sus palabras, Señor, no dañen las relaciones, pero por sobre todo que tú actives su fe y tú les des de tu gracia. Señor, son cosas que dependen solo de ti, Señor. Yo te ruego que tú les des gracia, delante de quien tendrán que hablar para buscar una solución a lo que ellos están viviendo. Te doy gracias, Señor, por lo que hemos recibido en este día. Bendice a tus hijos, bendice a tus hijas. Señor, gracias por el ejemplo de esta reina, esta mujer, Señor, judía, que en esta situación de tanta presión, ella pudo recurrir a las armas tuyas, Señor. Sujetar su estado emocional, sobreponerse a esto, Señor, y enfrentar con naturalidad, con gracia tuya, todo el desarrollo de sus acontecimientos. Gracias te doy, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.